Hola, bienvenidos. Algo que nos ayudará a entrar en el tema de hoy es lo siguiente. El comportamiento de los padres determina la relación que tendrán con sus hijos. Tu comportamiento como papá, tu comportamiento como mamá va a determinar el tipo de relación que vas a tener con tus hijos, que tienes con tus hijos y que tendrás con tus hijos. De hecho, algo importante es que tu comportamiento como padre no solo determina la relación que vas a tener con tus hijos, la relación actual y la relación futura, sino que de esto depende también si tus hijos van a querer ser como tú, iguales a ti, o definitivamente no van a querer imitarte como papá o como mamá. Y piénsalo bien, eh, de verdad que lo que más impacta la vida de los hijos no es lo que tú quieres, tus valores, eso no es lo que impacta la vida de tus hijos. No, no son esos principios que tú quieres o esos consejos que tú le das. Lo que impacta más la vida de tus hijos es tu comportamiento, la forma como tú los tratas, la forma como tú te relacionas con ellos. Tu comportamiento como padre o como madre determinará la relación que tendrás con tus hijos y si ellos querrán ser como tú. De hecho, también si van a querer compartir tiempo contigo cuando ellos ya no necesiten de ti, es decir, cuando ya sean adultos. Mira lo determinante o lo importante, lo trascendental que es esto. Tu comportamiento como padre determinará el tipo de relación que tendrás con tus hijos. Y todos nosotros conocemos hijos e hijas que definitivamente ya llegaron a la adultez y por motivos no quieren tener ningún tipo de relación con su papá. Conocemos hijos e hijas que procuran en lo mínimo tener contacto con papá o con mamá. ¿Por qué? Por esta relación. Pareciera a veces entre padres e hijos, entre madres e hijas, que la relación se estanca y no avanza al siguiente nivel. Es este tipo de padres, este tipo de madre que sigue hablándole a sus hijos, sigue tratando a sus hijos adultos como si fuesen niños. Y estos chicos o estos adultos ya, estos hijos, definitivamente se sienten incómodos, pero no pudieron pasar al siguiente nivel. Y entonces estos son los hijos que prefieren definitivamente pasar el menor tiempo posible con sus padres. Y nosotros conocemos historias como esta. Ahora, el comportamiento de nosotros como padre va a determinar ese tipo de relación, pero si lo piensas bien, el comportamiento de tus padres también determinó el respeto que tú le tenías a ellos. La forma como se comportaron tus padres eh, vino a transmitirte en pocas palabras el respeto que tú le tenías a ellos. Fíjate bien, hay hijos que se atreven a desafiar a su papá o a su mamá por el comportamiento que ven. Y quizás alguna vez has escuchado discutir a un hijo y una mamá, o un padre o un hijo o una hija, donde el hijo o la hija le recrimina el comportamiento, le recrimina esas actuaciones a sus padres y muchas veces cuando están en la adolescencia o en la niñez, los hijos quieren excusar sus malos comportamientos porque vieron el comportamiento de sus padres. Así que también el comportamiento de los padres determina el respeto que los hijos le tienen y todos nosotros queremos mantener el respeto, debemos mantener el respeto. ¿Por qué lo digo? Porque el respeto influye en el tipo de influencia que vamos a tener y todo padre o toda madre quiere ser influyente en la vida de tus hijos. Tú quieres ser influyente en la vida de tus hijos, yo quiero ser influyente en la vida de mis hijos, todos nosotros queremos ser influyente en la vida de nuestros hijos, pero la base de la influencia es el respeto en la vida de nuestros hijos, de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Allí se basa. Así que entonces el respeto, si no hay respeto, no hay influencia.
¿Lo escuchaste bien? Si no hay respeto, no hay influencia. Así que tú vas a querer mantener el respeto. Es hora de atender este asunto. Ahora, si quieres influenciar a tus hijos de manera que ellos eh, mantengan el respeto hacia ti, vas a tener que cuidar mucho tu comportamiento como tal. Estamos en la serie que hemos titulado Auxilio, cómo se crían estos muchachos. Y en esta serie estamos hablando acerca de la crianza de los hijos. Estamos hablando acerca de cómo formar y cómo instruir y cómo guiar a los hijos en este rol y en esta labor de padre que nos ha tocado con ellos. Ahora, quizás tú dices, bueno, yo no tengo hijos, quizás este tema no es para mí, no es de mi interés. Pero quiero decirte que de alguna u otra forma, si miras a tu alrededor, en determinado momento, si no lo estás viviendo ahora, pero en determinado momento te va a tocar influir sobre la vida de algún niño. Quizás un sobrino, quizás un primo, quizás tu hermano, quizás eres una persona que trabaja en el ámbito de formación o educación y esto te va a ayudar a entender mucho acerca de cómo poder accesar a ellos y cómo formarlos. En fin, de alguna u otra forma, bien sea que estés teniendo contacto con un niño, formando un adolescente o formando jóvenes, esto te va a ayudar porque tarde o temprano todos nosotros en algún momento nos convertimos en un modelo a seguir. Tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, hay un joven, hay un adolescente, hay un niño que está mirándonos a nosotros como ese modelo, ese ideal, ese me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella. Y allí que entonces tenemos cierta responsabilidad. Y por eso en esta serie la hemos titulado así, Auxilio, cómo se crían estos muchachos, porque habla de la formación, porque es un gran desafío como tal. Ahora, estamos hablando de esto y nos basamos en la Biblia. Y para nosotros, los seguidores de Jesús, que creemos en la Biblia, que confiamos y creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad, lo más lógico sería buscar ejemplo de cómo formar una familia o cómo ser un buen padre o una buena madre justamente en la Biblia. Pero si tú has leído las Escrituras, si tú has leído la Biblia, te habrás dado cuenta ya que al parecer virtualmente en la Biblia no hay buenos ejemplos acerca de una familia saludable. A decir verdad, la Biblia está llena de historias de familias que son familias tóxicas, relaciones entre padres e hijos, padres e hijas, hermanos y hermanas que son relaciones tóxicas. Entonces, literalmente, o mejor dicho, virtualmente, no hay un buen ejemplo en la Biblia acerca de un modelo de familia a seguir. Por el contrario, lo que habla la Escritura es de muchas familias disfuncionales con relaciones tóxicas. E incluso, si hablamos acerca de Jesús, aparentemente también en la familia de Jesús habían ciertas dificultades, ciertos problemas en sus relaciones. Y si no me crees, porque quizás dices, ¿cómo te atreves a decir que Jesucristo tenía problemas con sus familiares? Tal vez tú no me creas, pero vamos a corroborarlo con lo que dice Marcos 3:20. En Marcos 3:20 se registra un episodio donde Jesús estaba reunido y llegaron sus familiares. Vamos a verlo. Allí dice, luego Jesús entró en una casa a la que acudió tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Los familiares de Jesús, y note bien que al principio dice que estaba reunido con sus discípulos, es decir, sus seguidores, y luego habla entonces de los familiares de Jesús. Si a ti te dijeron que María siempre fue virgen, María Santísima siempre virgen, pues te engañaron. María, después de dar a luz definitivamente a Jesús, no fue más virgen. Virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Y María, como toda mujer normal, tuvo otros hijos y eran los hermanos y las hermanas de Jesús.
Y por eso hace la distinción en el verso 20, donde dice que Jesús estaba reunido con los discípulos y luego habla de los familiares. ¿Quiénes eran los familiares? Hermanos y hermanas de Jesús e incluso su mamá. Entonces dice, los familiares de Jesús, al enterarse de lo que estaba pasando, salieron a buscarlo porque creían que se había vuelto loco. ¿Y por qué ellos creían que Jesús se había vuelto loco? Bueno, porque Jesús comenzó a revelarse públicamente como el Mesías prometido, aquel Salvador que todo el pueblo de Israel históricamente estaba esperando, lo que habían anunciado los profetas, de lo que hablaba incluso Moisés y Abraham y todos los patriarcas. Toda esta historia, toda esta cultura esperando el Salvador de Israel. Y para ellos era un libertador, porque ellos estaban sometidos bajo el Imperio Romano. Así que ellos esperaban este libertador, este Salvador. Jesús comienza a hablar y se muestra al mundo como ese Mesías, comienza a dar señas y su familia se preocupa grandemente. De hecho, creían que estaba loco, como lo dice el texto. Entonces fueron a ver qué pasaba y a ver, bueno, en fin, todo se corrobora luego después de la resurrección. En pocas palabras, después que Jesús es crucificado, muerto y sepultado y resucita al tercer día, es que incluso los miembros de la familia de Jesús llegaron a creer en él como el Mesías prometido. Y para ti y para mí no es fácil, ¿no? No es fácil crecer con tu hermano mayor durante 30 años y que un día entonces él comience a hablar de estas cosas y lo podemos entender. Él es el Mesías, es Dios hecho hombre y que ha vivido entre nosotros y no era algo común aceptarlo como tal. Pero definitivamente cuando Jesús resucita y vieron los hoyos en las muñecas por los clavos y las heridas y todo esto, después que Jesús vuelve a la vida al tercer día, sus familiares terminaron por convencerse. Definitivamente Él es quien dijo ser. Y este es el episodio. Sin embargo, Jesús estableció las bases para la crianza de los hijos, pudiéramos decirlo, en el Nuevo Testamento. Es la base o el centro del Nuevo Testamento. Jesús introduce un nuevo comando. Jesús introduce un nuevo mandamiento. De hecho, no es un mandamiento que se iba a agregar a una lista de los mandamientos existentes, no es así. Este nuevo mandamiento Jesús lo trae y prácticamente dice esto: este viene a reemplazar todos los demás que ustedes conocían. Este no es uno que van a agregar a la lista, sino uno que va a reemplazar a todos los demás. Es un nuevo código, es un nuevo mandato, es un nuevo mandamiento, es un nuevo comando, es una nueva norma para vivir, es un nuevo estilo de vida lo que les voy a dejar. Así que habla acerca de ese comando que Jesús nos enseña y en el cual establece incluso, es la base del nuevo pacto para Jesús. Habla acerca del comportamiento. Y me escuchaste decir al principio que tu comportamiento como papá o mamá determina el tipo de relación que vas a tener con tus hijos. Tu comportamiento determinará si tus hijos van a querer imitarte o definitivamente no imitarte. Si tus hijos van a querer en el futuro pasar tiempo contigo cuando sean adultos y traer incluso a tus nietos para compartir en familia o definitivamente no te van a visitar. Así que si Jesús habla de un comando que tiene el poder para hacerte una mejor persona, entonces es importante que nosotros como padres o madres o aquellos que estamos formando niños que en el futuro serán adultos, si el comportamiento nuestro determina mucho de lo que ellos van a hacer y nuestra relación futura con ellos, entonces el comando de Jesús debería importarnos, deberíamos prestarle atención para poder trabajar, para poder mejorar. Entonces, lo que quiero que te quede claro es que si Jesús habla de este nuevo comando, tú y yo y todos nosotros deberíamos observarlo para aprender de él.
Entonces Jesús emite este nuevo comando y el apóstol Pablo lo llama de esta forma. El apóstol Pablo lo llama la ley de Cristo. En palabras del apóstol Pablo lo llama la ley de Cristo. ¿Y cuál fue esa ley? Veamos, ¿cuál fue esa ley? La ley de Cristo es ama a los demás como Jesús nos amó a nosotros. En diferentes oportunidades Jesús lo repitió. Y este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Eso es lo que quiero que hagan. Y está diseñado para tocar el centro del ser humano como tal, porque tiene que ver mucho con el ego, tiene que ver mucho con nuestro ego, con nuestro egocentrismo. Y si te das cuenta, y nos encanta decir que toda persona que es un seguidor de Jesús se convierte en una mejor persona. Pues sí, Jesús, al tener una relación con Él, cuando tú entablas una relación con Él, definitivamente tener una relación personal, genuina con Jesús, va a hacer de ti una mejor persona. ¿Y por qué digo esto? No lo estoy diciendo por religiosidad, no lo estoy diciendo por misticismo. Lo que te estoy diciendo es que tras ser un seguidor de Jesús, o lo que está en el centro de ser un seguidor de Jesús, es una ética. La ética de hacer de las otras personas importantes. No solo velar por mis propios intereses, sino mirar al otro como una persona valiosa e importante. Y eso es algo que no es natural en nosotros los seres humanos. Para nosotros lo natural es concentrarnos en nosotros, pensar en nosotros, establecernos como prioridad. Pero la ética en el centro del mensaje de Jesús es abandonarse a sí mismo, incluso dejar de ser egoísta para mirar incluso por los intereses de otros, no solo en mí, sino procurar el mayor bienestar para otras personas como tal. Así que esto definitivamente crea un impacto en tu vida cuando eres un seguidor de Jesús. Entonces, por eso determinamos que ser un seguidor de Jesús te hará una mejor persona, te hará un mejor padre, te hará una mejor madre, incluso te hará un mejor hijo e hija, porque si vives de acuerdo a la ética que Jesús nos dejó, entonces no pensarás solo en ti, también vas a pensar en el crecimiento y en el bienestar de los que te rodean. Y definitivamente tenemos que pensar en los demás porque no hay algo más desafiante, no hay algo que toque más ferozmente tu egocentrismo, tu egoísmo, como tratar de formar a otro ser humano. ¿Cómo lo oyes? Mira, cuando todos nosotros nacemos, venimos a este mundo con una agenda. Tú llegaste con esa agenda, yo llegué con esa agenda, todos nosotros llegamos con esa agenda y nuestros hijos también llegan con esa agenda. ¿Sabes qué? Y esa agenda dice algo así como, vengo a salirme con la mía. Si te interpones, te haré la vida miserable. ¿Cómo lo oyes? Tú llegaste con esa agenda, yo llegué con esta agenda, nuestros hijos llegan con esta agenda. Y si no, mira, si estás formando hijos, si estás criando hijos, te darás cuenta que apenas comienzan estos seres a levantarse y a entender un poco, comienzan a cuestionar por qué tú dices lo que dices. A los niños, cuando llegan a la edad de 3 años, 4 años, se vuelven los filósofos. Tú le dices, bájate de ahí, y ellos te dicen, ¿por qué? Cómete la comida, cómete la sopa. Y ellos dicen, ¿por qué? Debes ir a dormir. Vamos, es hora de dormir. ¿Por qué? Comienzan a cuestionar. Y sabes, todos nosotros venimos a esta vida prácticamente a cumplir nuestra propia agenda, a tratar de salirnos con la nuestra, ¿no? Y esto es la tensión que generan los hijos y en relación con los padres, porque los padres son los que vienen y establecen límites como tal. Y si tú estás criando hijos, sabes exactamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, vamos, si nuestro comportamiento como papá o mamá determina el tipo de relación que vamos a tener con nuestros hijos, determina si ellos van a querer parecerse o no a nosotros, determina si van a querer pasar tiempo contigo
y conmigo como padres, cuando sean adultos, cuando ya no tengan que pasar tiempo con nosotros, cuando ya no necesiten de nosotros, incluso compartir y traer incluso a los nietos. Si todo eso está determinado por el comportamiento, entonces el comando de Jesús viene a ser más que importante, viene a ser crucial en nuestras vidas. Porque tratar de crear, de formar a un ser humano toca lo más profundo de nosotros, como lo son nuestros miedos. Seamos honestos, seamos honestos. Tratar de criar hijos da miedo y es el escenario perfecto para un choque de voluntades de proporciones épicas, definitivamente. Tarde o temprano, en esa dinámica y tu relación con tus hijos, va a chocar la voluntad de tus hijos y tu voluntad, y esto va a tocar tus miedos, va a tocar tu inseguridad, va a tocar tu ira y va a sacar afuera lo feo de ti. Y todos nosotros, como padres y madres, lo sabemos. Tratar de criar hijos saca lo peor de nosotros. Porque por mucho que tú los ames, porque por mucho que tú los aprecies, porque por tanto amor que tú puedas sentir por ellos, mira, en algún momento vamos a perder los estribos, vamos a salirnos de nuestras casillas, nos vamos a saturar y esto puede que termine muy mal para tus hijos y para ti, afectando nuestra relación. Entonces, hemos entendido que necesitamos trabajar en nuestro comportamiento como tal. Y el lineamiento de Jesús, y lo vamos a ver más adelante, el lineamiento de Jesús nos hará mucho bien para poder entenderlo. Algo que tú necesitas entender como papá y mamá es que hacer de los hijos el centro de la familia es un error. Sí, los hijos son parte esencial de la familia, pero también los padres. Si tú ves a un hombre y a una mujer que se casan, comienzan y forman una familia. Marido y mujer ya son una familia, incluso aunque no tengan hijos. Piénsalo bien. Son una familia aunque todavía no tienen hijos. Entonces, los hijos son un agregado muy poderoso, muy positivo y de mucha bendición. Los hijos son un regalo, pero muchos padres cometen el error de hacer de sus hijos el centro de toda la relación. Hacen de sus hijos el centro de la familia y esto es un error. Muchas madres eran las madres, o mejor dicho, muchas esposas, cuando no tenían hijos, eran afectas a su marido, muy cercanas a su marido, muy dispuestas en la intimidad, eran la bomba sexy. Ellas estaban dispuestas a tener intimidad con su marido, pero luego entonces de que llegan los niños, ellas se dedican tanto a atender a los hijos que se olvidaron de ser esposas. Y encontramos muchos hombres, muchos maridos insatisfechos, carentes, porque los hijos ahora se robaron toda la atención, incluso que le correspondía a él como marido. Incluso esto también nos pasa a nosotros los padres, los hombres. Nos dedicamos tanto tiempo a los hijos que nos olvidamos de las esposas. Los hombres, por otro lado, nos ocupamos de proveer o mejor dicho, cuando digo nos ocupamos es que esto nos llena mucho espacio en nuestra manera de pensar cómo proveer, cómo conseguir más dinero. Y no es que la mamá no esté preocupada por eso, porque ella también sale a trabajar a la calle, pero sabes, culturalmente los hombres tenemos esta carga como que ser un buen hombre es sinónimo de poder sacar adelante a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y poder sostenerlos y poderles brindar lo mejor. Y entonces nos ocupamos tanto en cómo conseguir todo lo necesario para ellos que no podemos compartir con ellos. Incluso esto hace que nos olvidemos o abandonemos, descuidemos un poco a nuestras esposas como tal. Entonces, no puedes hacer de tus hijos el centro de tu familia, porque eso
es un error definitivamente. Entonces, el apóstol Pablo, me llama la atención porque cuando se trata de ser específico bíblicamente, el apóstol Pablo fue específico a la hora de mostrarnos cómo amarnos unos a otros. Él habla de la ley de Cristo, pero él también habla de cómo el amor de Jesús se comporta entre nosotros, cómo el amor de Jesús se manifiesta en medio de nosotros y cómo deberíamos nosotros, si Jesús dice, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. La pregunta es, bueno, ¿y cuáles serían las características? ¿Cómo sería ese comportamiento? Si vamos a amar a otros como Jesús nos amó a nosotros, ¿cuáles serían las características de esa manera de amar? Y hoy vamos a hablar de una de 3 palabras que el apóstol Pablo nos señala. Hoy nos vamos a concentrar solo en una que está allí en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4, donde dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, el amor es paciente. El amor es paciente. Y sabes, cuando hablamos de ser paciente, hablamos de que cuando tú amas a una persona, definitivamente vas a necesitar aprender a ir al ritmo de esa persona como tal. Y en nuestra labor como padres, la razón por la que resulta ser tan difícil ser paciente, quizás esto sea desalentador para ti, porque de todas las características yo tenía que empezar hablando acerca de que el amor es paciente y tú me dirás, eso es lo menos que yo tengo, paciencia, ¿sabes? Criar hijos se siente como una intromisión en nuestras vidas, pero el verdadero amor es paciente. Y cuando digo paciente, estoy queriendo decir que si tú realmente amas a tus hijos, si tú realmente vas a hacer algo por tus seres queridos, vas a tener que ir al ritmo de ellos. Vas a tener que bajar al ritmo de tus seres queridos como tal. Esto quiere decir que necesitamos, voy a decirlo otra vez, tiene que ver con reprogramar, tiene que ver con dejar de hacer algunas cosas. Ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas. No sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de nosotros agregamos y agregamos y agregamos a nuestra agenda, pero no sacamos. Necesitamos poder sacar cosas de nuestra agenda si vamos a crear hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a demandar mucho tiempo de nosotros. ¿Ha notado usted que los abuelos son mucho más pacientes con los nietos que con lo que fueron con nosotros? Es decir, cuando tú ves a tu papá, cuando ves a tu mamá y que tu mamá trata a tus nietos, a tus hijos, es decir, sus nietos, de una forma, tú dices, ¿cómo es posible? No me tratabas así cuando me estabas criando. Y entonces resulta que el amor es paciente. El amor comienza a ceder espacios y va al ritmo de la otra persona como tal. Así es el verdadero amor. De hecho, así fue como Jesús nos amó a nosotros. La razón por la que nos resulta muchas veces difícil a ser pacientes con otros es que no es natural para nosotros, porque no está centrado en nosotros. O sea, el ser paciente está centrado en el otro. Cuando tengo que ser paciente, tengo que poner al otro en primer lugar. Y eso no nos viene naturalmente. Dado que Dios se movió a nuestro ritmo, debemos hacer lo mismo. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando nos habla en Filipenses, hablando acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, hablando acerca de que Jesús adoptó nuestro ritmo para mostrarnos su amor y podernos dar el perdón de los pecados y la salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Mira cómo el apóstol Pablo evidencia lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a leerlo aquí. La actitud de ustedes, dice Filipenses capítulo 2, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo es la actitud de Cristo Jesús? Veamos. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Jesús es Dios. Imagínate a Jesús
siendo Dios, allí en su trono, rodeado de poder, rodeado de gloria, con toda su omnipotencia, con toda su omnisciencia, con todo su séquito, con todo su reino, tiene todas las ventajas, tiene todo el poder. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacer lo que hizo por ti, por mí y por todos nosotros. Continúa diciendo, aunque era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínate esto, Dios se encarna como una de sus propias criaturas. Y esto es rebajarse. Imagínate un ser todopoderoso encarnar en un cuerpo humano como tal, encarnarse en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque vino, bajó su ritmo, definitivamente decidió caminar a nuestro ritmo, caminar entre nosotros, caminar entre todas las cosas que tú y yo y todos nosotros caminamos, lidió con lo que tú y yo lidiamos, por amor a nosotros. El verdadero amor es paciente, el verdadero amor camina al ritmo de quienes dice que ama. Y eso fue lo que Jesús está haciendo. Y dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque en el contexto de Jesús, morir en la cruz era un acto totalmente vergonzoso. En la crucifixión se exponía a la persona, al público, para que todo el mundo viera cómo este pobre desdichado, cómo este pobre desgraciado se le iba la vida conforme estaba guindado de un madero. Los crucificados aproximadamente duraban de 2 a 5 días en morir, de 2 a 3, 4 días en fallecer y quedaban en profunda agonía y todo el mundo podía observar su agonía. Jesús muere clavado en una cruz y esto tiene que ver con nuestro ego. Esto tiene que ver incluso con nuestra reputación y es lo que vamos a hablar más adelante, porque que criar a un hijo toca lo más profundo de nuestro orgullo, de nuestro ego, incluso de nuestra reputación. ¿Por qué es difícil tener paciencia para con los hijos? Porque la mayoría de nosotros nos hemos forzado mucho para obtener lo que hemos logrado en esta vida. Hemos tenido que estudiar una cantidad de años y horas y hemos tenido que invertir mucho tiempo y dinero para poder hacernos profesionales. Y entonces todo eso te ha llenado de confianza y de orgullo y te sientes orgulloso de todo eso y te sientes capaz. Y ahora entonces todo por lo que peleaste tienes que, no digo que todo echarlo a un lado, pero entonces ahora eso no va a ser lo más prioritario. Y créeme, hoy hay mujeres, madres que están peleando con esto internamente porque se esforzaron por ser las profesionales, las empresarias que soñaron ser. Pero cuando llegaron sus hijos, se vieron sometidas a tener que estar en casa por largos periodos y esto las llena de frustración. Porque por dentro se dicen a sí mismas, tanto que yo me esforcé para ser una profesional, para ser una mujer de mundo, para ser una mujer que todo el mundo respetara. Y ahora entonces estoy metida en la casa, solo criando niños. ¿Y qué gano yo con esto? ¿Me explico? Y hay emociones encontradas, porque al mismo tiempo aman a sus hijos. Lo más natural es que una mujer se sienta dichosa de tener a sus hijos en su vida, pero también está el ámbito profesional y el ámbito social que choca, porque ahora ya no puede disponer de todo su tiempo, y él también, el esposo, el padre, antes podía dedicarse a sus hobbies y a dedicarse a lo que él más le gustaba, pero ahora que han llegado los hijos, entonces tiene que ayudar también a su esposa con cosas de niños que para nosotros los hombres muchas veces es tan tedioso y tenemos tan poca paciencia. Y sabes, eso
nos va a exacerbar, eso va a desafiarnos, pero el amor es paciente. Tú como padre, tú como madre necesitas aprender a caminar en paciencia con un amor paciente por tus hijos. Porque cuando tus hijos están pequeños y los llevas de la mano, ¿qué pasa si un adulto no le baja el ritmo y está caminando con un niño? Si sigue su propio ritmo, literalmente tiene que dejar al niño atrás, tiene que haber una separación. Y realmente esto es lo que muchas veces pasa cuando insistimos en movernos a nuestro propio ritmo, nos separamos de nuestros hijos, pero no solo físicamente, también nos separamos emocionalmente. Los padres estamos muy ocupados trabajando y todo lo hacemos por el futuro de nuestros hijos, pero no compartimos tiempo con ellos. Entonces esto nos separa de esto. También las esposas tienen las madres tienen sus deseos, tienen sus metas. Y estos chicos parecen interponerse. Entonces, si insistes caminar en tu propio ritmo, y créeme, esto es un tema delicado, esto es un tema que quizás no vas a aceptarlo del todo, pero mira, hay hijos que están siendo criados es por sus abuelos, niños y niñas que están siendo criados es por mujeres que cuidan a otros niños, mujeres de cuidado. Hay hijos que están creciendo en las guarderías porque papá y mamá están ocupados trabajando. ¿Sabes qué? Papá y mamá necesitan bajarle tiempo porque los hijos necesitan compartir tiempo con sus padres y necesitan que sus padres estén dispuestos mental y físicamente presentes cuando están con los hijos para poder conectarse, porque de lo contrario se van a separar. Y esto es lo que ha ocurrido en muchos hogares, por este afán, por esta hiperactividad en la que vivimos como sociedad. Los padres muchas veces no saben lo que ocurre en el corazón de los hijos. Los hijos se sienten incomprendidos, los hijos se sienten abandonados. Hay hijos o niños y niñas que le dicen a sus abuelos es papá y mamá y llaman a su papá y a su mamá biológico por su nombre. ¿Por qué? Porque establecieron un vínculo emocional más cercano con su abuelo y con su abuelo y por eso los llaman papá y mamá, aunque realmente son sus abuelos. ¿Has visto esto alguna vez? Entonces, lo que pasará es que emocional y relacionalmente, si no bajamos el ritmo, si no decidimos amar con paciencia, vamos a arrastrar, vamos a dejar atrás a nuestros seres queridos. Entonces, cuando los empujamos más allá de sus capacidades, incluso, porque muchos de nosotros nos enfocamos en el ego y en la reputación. Entonces estamos llevando a nuestros hijos a que practiquen deporte para que nuestros hijos lleguen a ser los atletas que tú y yo no logramos ser. Si tú eres una persona aficionada a los deportes, quizás deseas un hombre aficionado a los deportes, tú deseas que tus hijos varones o que tus niñas sean las atletas de la familia. Así que entonces muchas veces le impones que estén en una academia o que estén practicando un deporte que quizás ellos mismos no quieren, que quizás ellos mismos no desean. No es lo que ellos desean, pero esto a veces tiene que ver mucho más con mi reputación y mi orgullo y cómo yo quiero que mis hijos sean y lo que yo quiero que mis hijos lleguen a ser para que todo el mundo vea. ¿Ha visto estos padres que fanfarronean delante de otros, trayendo a sus hijos y diciéndole, mira cómo mi hijo cuenta del 1 al 20 en alemán, mira cómo mi hijo cuenta del 1 al 20 en ruso? ¿Ah? ¿Y qué es esto? Esto es ego, esto es orgullo, esto es, ¿sabes? Para que todo el mundo vea lo capaces, inteligentes que son mis hijos. ¿Sabes qué? La crianza no se trata de eso. La crianza no se trata de eso. Y quizás tú me dices, pero bueno, si nosotros no le exigimos a nuestros hijos, no van a llegar a desarrollar su máximo potencial. Y como padre tengo la responsabilidad de desarrollar el mayor potencial de mis hijos. Mira, el apóstol Pablo lo dice así en Colosenses. Padres,
No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Tus hijos terminarán desarrollando un sentido de que son inadecuados si te enfocas en que tus hijos tienen que llegar a ser como tú quieres que lleguen a ser. Y esto es algo de lo que hablamos en las sesiones pasadas, de que los padres que tienen éxito en su relación con sus hijos y que padres que han sido extraordinarios en la crianza de sus hijos, ellos observaron a sus hijos, vieron el modelo de sus hijos, se volvieron descubridores, investigadores, descubridores, estudiaron a sus hijos y vieron sus habilidades, dones y destrezas y los impulsaron. Tanto tú como yo, como padre y madre, estamos en la vida de nuestros hijos para impulsar sus potenciales, no lo que yo quiero que ellos lleguen a ser y no lo que tú quieres que ellos lleguen a ser, porque esto es un irrespeto también. No, a veces no estamos observando el carácter, la forma, el temperamento de nuestros hijos, porque nosotros queremos que ellos sean como nosotros queremos que ellos sean. Y tus hijos entonces terminan frustrados porque sienten que no alcanzan tus estándares. ¿Ha conocido una madre exigente? Un padre exigente. Cuando se trata de lo académico, padres y madres insatisfechos con sus hijos, con el rendimiento académico de sus hijos, porque sus hijos no tienen las notas que ellos quieren que tengan. ¿Sabes qué? La pregunta tendría que ser, cuando tú eras un niño, cuando tú eras una niña, ¿tenías también esas calificaciones? ¿Sabes? A veces estamos tratando de resarcir nuestras incompetencias, nuestras incongruencias a través de la vida de nuestros hijos. Y no se trata de ti y no se trata de mí como padre o madre, se trata de nuestros hijos. ¿Ok? Vamos, debes conducir a tus hijos a desarrollar una conciencia. Uno de los aspectos que más brinda éxito en la vida profesional y en la vida relacional de una persona es que tenga una conciencia, desarrolle una autoconciencia de quién es él o ella en sí mismo. Y esto nosotros los padres debemos ser personas que de verdad impulsen a nuestros hijos a saber quiénes son, qué tienen, de qué están hechos, su carácter, su temperamento, sus habilidades, sus dones, sus destrezas, e impulsarlos, que ellos se sientan capaces de poder enfrentar la vida como tal. ¿Sabes qué? El amor debe ser paciente. Una vez más, Corintio lo expresa. El amor debe ser paciente, el amor no es agresivo, el amor no exaspera, el amor no abre brechas, el amor, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las heridas comunes en el corazón de los hijos con los padres? La separación emocional que existe entre padres e hijos, madres e hijas, tiene que ver con la expectativa de un padre, de una madre, que jamás llegó su hijo o su hija a alcanzar. Cuando hablas con un hijo o una hija que tiene el corazón roto porque nunca alcanzó los estándares de papá y mamá, allí puedes ver la brecha. Y esa no tiene que ser tu historia. Esa no tiene que ser el cuadro de tu familia. ¿Por qué? Porque tu comportamiento determina el tipo de relación que vas a tener con tus hijos. Así que entendemos que la crianza trata sobre los hijos y no sobre los padres. Eso es algo que quiero que entiendas hoy. Quiero que sepas que la crianza trata sobre los hijos y no sobre los padres, porque tus hijos y mis hijos no son la versión 2.0 de ti y de mí. Muchos padres dicen, es que yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Vamos, tus hijos no son la continuación de tu vida. Mis hijos no son la continuación de mi vida. Mi crianza no necesariamente tiene que ver con la crianza de mis hijos. Como a mí me criaron, como a mí me formaron, no tiene necesariamente que ver cómo yo voy a criar a mis hijos. Pero necesito entender quién soy yo como papá y quién soy yo como mamá y estar claro en ese particular. Porque los verdaderos padres los padres que van a tener verdaderamente éxito, quiero decir,
los que van a tener éxito en la relación con sus hijos, en la crianza con sus hijos, son padres que priorizan la relación de sus hijos sobre el orgullo y la reputación. ¿Cuántos padres no están forzando a sus hijos por su orgullo y por su reputación, por el qué dirán los demás amigos, los demás compañeros, por el qué dirán en el colegio, por el qué dirán mis amistades, por el qué dirá el resto de mi familia? ¿Saben? A veces hay padres y madres con carencias que quieren demostrarle al resto del mundo que ellos son valiosos, que ellos sí pueden, por alguna incongruencia, por alguna carencia del pasado emocional en ellos, y están forzando a sus hijos para que esos hijos sean todos deslumbrantes y todos exitosos. Vamos, la crianza tiene que ver con los hijos, no con los padres. La crianza de los hijos se trata de los hijos, no de los padres. Y la crianza, una crianza exitosa es aquella que prioriza su relación con sus hijos sobre el orgullo y su reputación. Muchos padres están castigando, muchos padres están reprendiendo a sus hijos por su orgullo y por su reputación. Porque qué mal me estás haciendo quedar mal delante de los demás. ¿Sabes? Al final del día lo que aquí importa es la relación que vas a tener con tu hijo, con tu hija, hoy y a futuro. Entendiendo que tu comportamiento determina el tipo de relación que tendrás con tus hijos. Que tu comportamiento determinará que tus hijos quieran ser como tú o definitivamente no quieran ser nada parecidos a ti. Que tu comportamiento determina si ellos van a querer compartir tiempo contigo en un futuro, cuando sean adultos y cuando ya no necesitan de ti. Tu comportamiento. Así que Jesús nos enseña, ámense los unos a los otros. Y una manera práctica de amarnos los unos a los otros es comenzar siendo paciente. El verdadero amor va al ritmo de aquellos que dicen amar. Así que entonces quiero animarte a que observes el ritmo de tus hijos y en algunos momentos bajes ese ritmo para poder conectarte con ellos, para poder conectar con su corazón y que ellos puedan sentir tu amor y tu cuidado, porque definitivamente tú los amas, porque definitivamente tú quieres lo mejor para ellos. Y por último quisiera invitarte a hacer esta semana lo siguiente, solamente para que piensa en esto. Quiero dejarte este pensamiento, quiero que te vayas pensando en esto. Cuando seas viejo y no puedas ir rápido, ¿cómo te gustaría que tus hijos te trataran? Si vives lo suficiente en esta tierra y envejeces, vas a tener que bajar el ritmo. Tú vas a tener que bajar el ritmo porque todo hombre o mujer anciano baja el ritmo, baja el ímpetu, la energía baja. Y ahí vas a pensar y vas a querer y desear que los que están a tu alrededor caminen a tu ritmo y te tengan paciencia. En otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú estás sembrando hoy un amor paciente, un amor que va al ritmo de tus hijos, porque de eso también cosecharás en los años venideros. Muy bien, este ha sido nuestro tiempo por hoy. Lo último que quisiera es orar por ti. Permíteme orar por ti, hacer una oración final por ti, para que Dios te brinde sabiduría, para que aprendamos a amar como Jesús amó, un amor paciente, un amor que va a nuestro ritmo. Así podamos establecer una mejor relación con nuestros hijos y así gozar de tiempos de bendición en el futuro. Quiero orar por ti. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos enseñas a amar de una forma paciente. Nos enseñas que el verdadero amor va al ritmo de aquel que digo amar. Tú nos enseñas eso hoy y te pedimos que nosotros podamos incorporarlo a nuestra dinámica entre padres e hijos. Podamos fomentar este amor, que podamos entender que no se trata de nuestro orgullo o reputación como padres, sino que la crianza se trata de nuestros hijos y que vamos a priorizar nuestra relación
con nuestros hijos sobre nuestro orgullo y reputación. Ayúdanos a entendernos esto a nosotros los papás y las mamás que estamos llevando a cabo la paternidad en esta época. Danos de tu sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo espero que tú hayas obtenido un aprendizaje de este tiempo y saques provecho de él. Nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga.